Dijeron que fallaría bajo presión hasta que realizó un disparo de 5 kilómetros en medio de una ventisca y salvó a todo el batallón. Esta historia comienza en la Escuela de Francotiradores del Ejército de los CEU, en Fort Benning, Georgia, donde la sargento mayor Lauren Ghost Hayes completaba su evaluación avanzada de puntería de precisión a larga distancia. A sus 30 años, Lauren poseía unas habilidades de tiro excepcionales, acertando constantemente a blancos a 1500 metros con una precisión inferior a un MOA, puntuaciones perfectas en cálculos balísticos y una comprensión intuitiva de los factores ambientales que impresionaba incluso a los instructores veteranos. Pero había un problema que amenazaba con limitar su despliegue a las operaciones de francotirador más exigentes. La precisión de Lauren se degradaba significativamente en condiciones de alta tensión y condiciones climáticas adversas. Sargento Hayes, dijo el sargento mayor Robert y Seaman Thompson durante su evaluación final de estrés en Fort Benning, su puntería en condiciones controladas es excepcional, pero hemos documentado una disminución significativa del rendimiento durante simulacros de estrés de combate y escenarios climáticos severos. Las operaciones de francotiradores de élite requieren precisión absoluta cuando todo sale mal. Lauren se situó en la línea de tiro de 1500 metros, con su rifle Laola Magnum 338 personalizado firme en su bípode mientras los instructores monitoreaban su rendimiento a través de telescopios de alta potencia. Sargento mayor, las variaciones de rendimiento son adaptaciones temporales. Estoy desarrollando técnicas que me permitirán mantener la precisión incluso en condiciones climáticas y de estrés extremos. La coronel Patricia Stelzot Martínez, comandante de la Escuela de Francotiradores del Ejército, revisó los datos de la evaluación de Lauren con evidente preocupación. Hayes, los francotiradores de operaciones especiales suelen desplegarse en las peores condiciones posibles: ventiscas, tormentas de arena, zonas de combate donde un solo disparo fallido significa el fracaso de la misión y bajas estadounidenses. Su sensibilidad al clima podría ser un factor fatal. Sargento de primera clase David E. Agley Rodríguez, el instructor principal de tiro de Lauren, tenía sentimientos encontrados sobre su preparación para operaciones de élite. Lauren, tu conocimiento técnico de balística y factores ambientales es superior al de la mayoría de los graduados. Pero ser francotirador no se trata solo de conocimiento. Se trata de mantener la precisión cuando apenas puedes ver a tu objetivo y los proyectiles enemigos caen cerca de tu posición. Pero Lauren había estudiado extensamente la relación entre las condiciones ambientales y el tiro a larga distancia, y creía que su sensibilidad a los patrones climáticos podía convertirse en una ventaja. Sargento, con todo respeto, creo que mi conocimiento del clima es superior al de otros francotiradores. No estoy luchando con condiciones adversas. Estoy aprendiendo a interpretarlas mejor y a usarlas tácticamente. 6 meses después, las teorías de Lauren se pondrían a prueba en las circunstancias más desafiantes imaginables durante la Operación Escudo Ártico. El segundo batallón del 75º Regimiento de Rangers había sido desplegado en la remota zona agreste de Alaska, donde la inteligencia indicaba que las fuerzas enemigas habían establecido un sofisticado centro de mando que amenazaba la infraestructura crítica de toda la región. La misión había fracasado catastróficamente cuando una ventisca inesperada separó al batallón en un lugar aislado. Elementos a lo largo de un área de 32 kilómetros de terreno accidentado. Las fuerzas enemigas, usando la tormenta como cobertura, habían rodeado a la compañía Alfa. 120 Rangers estaban atrapados en una posición defensiva con munición limitada y sin posibilidad de apoyo aéreo convencional ni de extracción. El sargento Hayes anunció al coronel Martínez durante la sesión informativa de emergencia en la base aérea de Eileson. Se le está desplegando como líder del equipo de francotiradores para la operación de rescate de emergencia por nieve blanca. La compañía Alfa está inmovilizada a 5,1 kilómetros de la posición más cercana donde puede establecer vigilancia. El comandante enemigo que dirige el ataque se encuentra en una posición difícil que requiere un combate de precisión superior a cualquier otro que hayamos intentado en estas condiciones climáticas.
Lauren estudió los mapas tácticos y los datos meteorológicos con la intensa concentración que había caracterizado toda su estrategia de puntería. La ventisca era un sistema de tormenta ártica masivo con vientos de más de 96 km por hora, nieve horizontal y visibilidad reducida a casi cero. La distancia de disparo requerida de 3,2 metros estaba en el límite absoluto incluso de los sistemas de francotirador más avanzados, y las condiciones climáticas lo hacían parecer imposible. El sargento mayor Thompson, que había volado desde Fort Benning, quien fue creado específicamente para esta operación, se mostró profundamente escéptico sobre la asignación de Lauren a una misión tan crítica. Hayes, esto no es un ejercicio de entrenamiento. Intentarás un disparo que desafía los límites de la física en condiciones climáticas que pondrían a prueba a los francotiradores más experimentados con la vida de 120 Rangers, dependiendo de tu precisión. Pero Lauren había pasado meses desde su graduación desarrollando técnicas diseñadas específicamente para operaciones en condiciones climáticas extremas. Sargento mayor, he estudiado balística ártica y desarrollado métodos de disparo que realmente pueden aprovechar las condiciones climáticas severas para una mayor precisión. La clave está en interpretar los patrones de tormenta y calcular el tiempo de disparo en consecuencia. La misión se lanzó a las 2 horas, cuando la ventisca alcanzó su máxima intensidad. Lauren y su observador, el sargento Marcus Hawk Williams, se abrieron paso a través de la nieve profunda hasta la posición designada para el francotirador, un afloramiento rocoso designado como puesto de observación en la cima que proporcionaba la única línea de visión clara hacia el puesto de mando enemigo a 5,1 kilómetros de distancia. Pero mientras se escondían, Lauren se dio cuenta de que toda su preparación teórica no podía captar completamente el abrumador desafío de intentar disparo récord en las peores condiciones climáticas imaginables. Fantasma, aquí Hawk, susurró Williams por su telescopio mientras establecían su posición de tiro. La visibilidad es prácticamente nula. Apenas puedo distinguir el objetivo con la termografía. El viento sopla a rachas de más de 96 km por hora con cambios de dirección impredecibles. Este disparo viola todos los principios de la puntería a larga distancia. Lauren ajustó su mira y estudió el objetivo con su óptica avanzada. El disparo de 3,2 metros requeriría que la bala viajara más de 8 segundos antes del impacto, tiempo durante el cual se vería afectada por múltiples capas de viento, variaciones extremas de temperatura y condiciones atmosféricas que cambiaban constantemente durante la ventisca. Hawk, estoy interpretando los patrones de la tormenta de forma diferente a los análisis meteorológicos convencionales. La ventisca no es aleatoria. Tiene una estructura y un ritmo que se pueden predecir y usar tácticamente. Lauren dedicó las 2 horas siguientes a realizar el análisis ambiental más complejo de su carrera. El disparo de 3,2 metros requeriría tener en cuenta una caída de bala de más de 2.800 pulgadas de deriva del viento, que podría superar las 150 pulgadas de efecto Coriolis, amplificado por la extrema distancia. Las variaciones de temperatura que afectan la combustión y la velocidad de la pólvora. Los cambios de presión barométrica en el sistema de tormenta. La densidad de la nieve que afecta las características del vuelo de la bala. Múltiples capas de viento con diferentes velocidades y direcciones. Pero la mayor intuición de Lauren fue reconocer que la ventisca tenía patrones predecibles que se podían interpretar y aprovechar para calcular el disparo perfecto. Hawk, necesito que cronometres las ráfagas de viento y las ventanas de visibilidad. La tormenta sigue un patrón. Cada 4,5 minutos, hay una breve pausa donde las condiciones se estabilizan lo suficiente para un disparo preciso. Williams comenzó a monitorear el ritmo de la tormenta, documentando los cambios cíclicos en la velocidad y dirección del viento. Ghost, tienes razón. Definitivamente hay un patrón aquí, pero la ventana es de solo unos 15 a 20 segundos cada pocos minutos. Basta, respondió Lauren con voz tranquila a pesar de la enorme presión. Solo necesito cronometrar todo a la perfección. Fantasma, aquí Alfa 6, se oyó la voz desesperada del comandante de la compañía Alfa por la radio.
Estamos sufriendo muchas bajas. Un francotirador enemigo nos tiene inmovilizados y sus equipos de asalto se acercan. Necesitamos fuego de precisión inmediato sobre el puesto de mando enemigo. A través de su mira, Lauren apenas podía distinguir el objetivo. Una posición fortificada a 5,1 kilómetros, donde la inteligencia indicaba que el comandante enemigo dirigía el asalto a la compañía Alfa. El disparo requería una precisión nunca antes lograda en estas condiciones. Alfa 6, aquí Fantasma. He identificado el objetivo, pero necesito una sincronización perfecta para el disparo. Listos para el combate. Lauren comenzó su rutina previa al disparo, pero todo tuvo que adaptarse a las condiciones extremas. Su respiración tuvo que compensar el aire frío y enrarecido. Su posición tuvo que compensar la carga de viento en su rifle. Sus cálculos tuvieron que incluir variables que la mayoría de los francotiradores nunca encontraron. Hawk, siguiente ventana en 90 segundos. Necesito información ambiental continua. Actualizaciones hasta el momento de disparar. Williams monitoreó la tormenta con su equipo de observación. El viento bajaba a 72 kilómetros por hora. La visibilidad mejoraba ligeramente. La temperatura se mantenía estable a menos 15 grados. Lauren sintió la calma familiar que precedió a sus disparos más difíciles. Pero esta vez era diferente. En lugar de luchar contra la ventisca, había aprendido a trabajar con ella. La tormenta no era su enemiga. Era su herramienta. Fantasma, aquí Alfa 6. Los equipos de asalto enemigos están a 50 metros de nuestra posición. Hagan lo que hagan. Háganlo ahora. Halcón, condiciones del viento, preguntó Lauren, con el rifle firme a pesar de la nieve horizontal. El viento bajaba a 64 kilómetros por hora, a 56 kilómetros por hora. La ventana de visibilidad se abría ahora. Lauren podía ver el objetivo con claridad por primera vez en horas. El puesto de mando enemigo estaba exactamente donde la inteligencia había predicho, y a través de su mira térmica, pudo identificar al individuo que dirigía el asalto. Objetivo adquirido. Alcance: 5,1 kilómetros. Condiciones ambientales calculadas. Secuencia de disparo iniciada. El dedo de Lauren se posó en el gatillo mientras hacía los ajustes finales para el disparo imposible. Los cálculos eran: impresionante. Tiempo de vuelo de la bala: 8,7 segundos. Ajuste de elevación requerido: 47 MOA. Compensación de viento: 23 MOA. Coeficiente de temperatura restante: menos 2%. Ajuste barométrico: más 5%. Pero la mayor ventaja de Lauren era su capacidad para interpretar el ritmo de la tormenta y calcular el momento preciso para disparar en el momento en que las condiciones atmosféricas se alineaban. Disparo, susurró Lauren por radio. La bala salió de su rifle a 800 metros de altitud, iniciando un viaje de 8,7 segundos a través de algunas de las peores condiciones climáticas jamás encontradas en operaciones de francotiradores. Durante esos segundos cruciales, el proyectil atravesó múltiples capas de viento, zonas de temperatura y sistemas de presión atmosférica, mientras Lauren y Williams rastreaban su progreso. Tiempo de vuelo: 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos. Williams contaba hacia atrás mientras monitoreaba el área objetivo a través de su óptica. Exactamente 8,7 segundos después del disparo de Lauren, la bala impactó en el puesto de mando enemigo con una precisión devastadora. El objetivo fue eliminado al instante, y el efecto psicológico en las fuerzas atacantes fue inmediato y drástico. Objetivo abatido. Impacto confirmado, gritó Williams. Fantasma. Ese fue el disparo mortal confirmado más largo jamás registrado. 5,1 kilómetros en medio de una ventisca. Pero la verdadera medida del éxito de Lauren no fue solo el disparo récord. Fue el impacto táctico inmediato. A los pocos minutos de la eliminación del comandante enemigo, el asalto a la compañía Alfa comenzó a desmoronarse mientras los líderes subordinados luchaban por mantener la coordinación sin su ingenio táctico.
Alfa 6, aquí fantasma. Objetivo neutralizado. ¿Cómo está su situación táctica? Fantasma, aquí Alfa 6. El asalto enemigo se ha detenido por completo. Se están retirando de nuestras posiciones. Lo que haya hecho, funcionó. 120 Rangers se van a casa esta noche gracias a ese disparo. La extracción de la compañía Alfa se realizó sin problemas una vez que la estructura de mando enemiga colapsó. El único disparo de Lauren no solo eliminó la amenaza inmediata, sino que demostró capacidades que redefinieron lo que era posible en operaciones con condiciones climáticas extremas. Fantasma, aquí el control de la base, se oyó la voz del Centro de Operaciones Tácticas. Confirme la distancia y las condiciones de su disparo para que conste. El control de la base confirmó el combate a 5,1 kilómetros en medio de una ventisca. Condiciones. Viento de más de 96 kilómetros por hora, visibilidad cercana a cero. Temperatura, menos 15 grados Fahrenheit. Objetivo eliminado de un solo disparo. El silencio que siguió fue profundo. Lauren no solo había salvado a la compañía Alfa, sino que había logrado algo que los expertos en balística consideraban imposible. Una muerte de precisión a más de 5 kilómetros en medio de una gran ventisca. Ghost, le habla el coronel Martínez. Lo que logró hoy no es solo un récord. Es una redefinición de lo que es posible en la puntería de precisión. Acaba de demostrar que la conciencia ambiental puede superar cualquier condición climática. Mientras Lauren y Williams regresaban al punto de extracción, la tormenta comenzó a amainar. Pero Lauren había demostrado que no necesitaba un clima tranquilo para disparar con precisión. Había aprendido a encontrar la calma en medio de la tormenta. Halcón, dijo Lauren mientras recogían su equipo. ¿Entiendes lo que pasó aquí? Hiciste un disparo imposible y salvaste 120 vidas, respondió Williams. Más que eso, continuó Lauren. Demostré que el clima no es enemigo del tiro de precisión. Es solo otra variable que hay que comprender y controlar. Cuando se comprenden verdaderamente las condiciones ambientales, se puede lograr una precisión que supera lo posible en condiciones de calma. El disparo de 3,2 metros de Lawrence en medio de una ventisca se convirtió en la mayor distancia confirmada por un francotirador en la historia militar, superando el récord anterior por más de 800 metros. Pero aún más importante, su éxito impulsó una reevaluación fundamental de cómo el ejército abordaba las operaciones en condiciones climáticas extremas. Las técnicas que Lauren había desarrollado para interpretar los patrones de tormenta y cronometrar los disparos durante condiciones climáticas adversas se incorporaron a los programas de entrenamiento de francotiradores en todo el ejército. Su enfoque para usar las condiciones ambientales tácticamente se conoció como el protocolo de neblina y revolucionó la puntería en condiciones climáticas extremas. Pero quizás el cambio más significativo fue comprender que la sensibilidad climática podía ser una ventaja en lugar de una limitación. La capacidad de Lauren para interpretar las condiciones atmosféricas con una precisión excepcional fue precisamente lo que le permitió batir récords. Actualmente, la sargento mayor Lauren Ghost Hayes dirige el programa de puntería en condiciones climáticas extremas del ejército en Fort Benning, donde desarrolla las técnicas que permiten a los francotiradores operar con eficacia en cualquier condición climática. Sus métodos, que tratan el clima severo como una oportunidad táctica en lugar de una limitación operativa, han sido adoptados por fuerzas de operaciones especiales en todo el mundo. El método fantasma para operaciones de tormenta se ha convertido en el estándar para disparos de precisión en condiciones extremas. Y cuando los francotiradores jóvenes le preguntan cómo hizo un disparo de 3,2 metros a través de una ventisca, Lauren siempre les da el mismo consejo. Nunca dejes que nadie te diga que el mal tiempo arruina la precisión. Cada tormenta tiene patrones, ritmos y ventanas de oportunidad. Cuando realmente entiendes el clima, no luchas contra él, lo usas. A veces los disparos más imposibles solo son posibles debido a las condiciones que todos los demás creen que los hacen imposibles.
Porque a veces la persona que todos creen que fallará bajo presión es exactamente la que dará en el blanco más imposible. Y a veces el disparo más lejano de la historia se realiza cuando el clima está en su peor momento.